Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos, más importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de Ciudad Sabiduría, una asociación civil, una organización sin fines de lucro conformada por personas de tercera edad que se sienten felices de haber aportado a la sociedad sus conocimientos, su esfuerzo, su trabajo. Están con nosotros para acompañarnos en este programa Jesús Sandoval Maldonado, Jesús Guillermo Sandoval Maldonado, Rosa Evelia Fernández Sánchez y Yolanda Reyes Zapata. Nuestra primera pregunta sería para Guillermo Sandoval, quien es un filósofo especialista en recursos humanos y psicología del trabajo. Él ha sido docente en instituciones de educación media y superior y directivo en instituciones gubernamentales. La pregunta sería para Guillermo Sandoval: ¿qué es Ciudad Sabiduría? ¿Cómo ha sido fundada? ¿Cuáles son sus propósitos? Bien, Ciudad Sabiduría en realidad parte de un problema muy importante que estamos viviendo todos, sobre todo los adultos mayores. Yo pienso que antes de al planear realmente un proyecto, cualquiera que sea, necesitamos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a llevar a cabo ese determinado proyecto? Y realmente son antecedentes. Nosotros hemos vivido situaciones muy difíciles porque los estamos viviendo continuamente. Adultos mayores, personas que ya han sido jubiladas voluntaria o involuntariamente y están con todas las fuerzas del mundo, con todos sus conocimientos, con todas sus experiencias y sin embargo ya no hacen nada, absolutamente nada, porque están recluidos. Y son gente que muere tan fácilmente a los 60 o 70 años, cuando en realidad están con una fuerza tremenda para poder hacer algo por los demás. Al vivir esta situación, yo creo que a nivel personal empezó en mí un proyecto de vida. ¿Qué hacer para poder ayudar a promover a esos adultos mayores? Me encontré con un organismo que una organización, unas ideas, unos proyectos probablemente muy en el aire, de un amigo, muy amigo mío, Armando Santiago Contreras, que me convocó a una reunión y en donde me propuso que nos juntáramos para llevar a cabo una organización. Él ya le había llamado Ciudad Sabiduría. ¿Por qué Ciudad Sabiduría? Porque la idea fundamental es tener un espacio precisamente para que los adultos mayores realmente se sientan con confianza y tratando de hacer algo por los demás. Entonces, realmente uno de los puntos importantes era formar una organización, pero de una manera legal. Se creó Ciudad Sabiduría, una asociación civil. Por lo tanto, creo que esto es fundamental para poder lograr una atención a los adultos mayores, pero que con una visión emprendedora. Personas que todavía tienen muchos conocimientos, experiencias y que dar a los demás. Muchas gracias
maestro Guillermo Sandoval. Es realmente interesante que siga adelante un proyecto de esta naturaleza, aún a pesar de la pandemia, y que estén presentando su libro en la Fila Vuelos virtual, es decir, esta parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara dirigida a los escritores de la tercera edad. Ahora quisiera hacer una pregunta a Rosa Evelia Fernández, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ha trabajado también en la administración de diversas organizaciones y ha sido funcionaria de instituciones gubernamentales como la de la Secretaría de Educación de Querétaro. Rosa Evelia, ¿cuál es tu participación en Ciudad Sabiduría como madre, como abuela, como esposa y como persona dedicada a muchas actividades vinculadas con las instituciones no gubernamentales? Pues fíjate que mi participación dentro de CISABE, Ciudad Sabiduría, pues tiene que ver con proyectos específicos, la verdad, con proyectos que me gusten, que es una asociación civil que tiene muchísimos proyectos, pero pues no todos así como que me gustan tanto. Y yo colaboro cuando escucho, mi esposo que es parte del consejo directivo, cuando escucho de algún proyecto que me atrae, entonces yo solo ofrezco, ¿sabes qué, gordo? Yo puedo ayudar en eso. En este caso, pues me gustó mucho participar en la coordinación del libro de Memorias Indelebles, que fue una compilación muy, muy interesante y pues me sentí muy satisfecha de la realización de parte de este programa. Muchas gracias, Rosa Evelia, por tu participación. Y ahora quisiera presentarles a Yolanda Reyes Zapata. Ella es psicóloga con especialidad en psicoanálisis infantil y pictos y grafías. Es educadora normalista con maestría en investigación educativa. Fue docente a todos los niveles de las instituciones educativas, académicas del estado de Querétaro en diferentes niveles y ahora es jubilada. Quisiera preguntarle a Yolanda Reyes Zapata, ¿cuál es tu participación dentro del proyecto de Ciudad Sabiduría, Asociación Civil? ¿Cuál es mi participación en Ciudad Sabiduría? Realmente yo me integré a este grupo en el 2017 buscando un espacio, un grupo, alguien donde pudiera yo complementar o desarrollar las ideas que traía desde hace varios años de proyectos de vida productiva para adultos mayores y personas vulnerables. En esa búsqueda encontré precisamente al grupo en casa de uno de los amigos que en ese momento yo no conocía, pero el contacto de mi amiguita, mi ahijada, me dio este contacto y así fue como llegué yo un buen día como ilustre desconocida a la casa donde estaban reunidos. El timbre y pregunté, sale un señor muy amable, muy simpático y me dice, sí, dígame. Y le digo, estoy buscando al señor Armando Sabiduría. Y bueno, se atacó de risa porque pues yo no sabía su apellido ni conocía yo a nadie. Entonces ya muy amable me pasó, me presentaron y estaban trabajando sobre el proyecto de Ciudad Sabiduría. Y en ese momento ya trabajamos más, me integré de inmediato como si hubiera pertenecido yo al grupo desde hace mucho y empezamos a trabajar en distintas actividades, además de ese proyecto que es el proyecto piloto y el proyecto macro. En ese proyecto están contemplados varios programas como son el programa de Memorias Indelebles de este libro precisamente, el programa de empalme generacional
que consiste en enlazar 3 generaciones en el trabajo y en el de contacto con otras empresas, instituciones, etc. Y así fue como en el 2018 me hicieron favor de nombrarme presidenta de esta asociación, de CISABE AC. Y ahí ya tuvimos oportunidad de movernos un poco más como pez en el agua. Primero empezamos trabajando con varias instituciones educativas de nivel superior, el TEC de Monterrey, la Universidad del Valle de México, y yo concretamente me enfoqué muchísimo, nos enfocamos cuando yo llegué a la presidencia en la Universidad Autónoma de Querétaro, que es mi alma mater. Entonces ahí ya empezamos a trabajar en coordinación con el departamento, con la Dirección de Vinculación Educativa. Nos integramos a proyectos como conversatorios, donde participábamos instituciones IAPs y ACES de distintos niveles y de distintos integradas en la sociedad. Muy interesante este proyecto. Muchísimas gracias, Yolanda Reyes, quien es psicóloga y está especializada en pictos y grafías y en investigación educativa. Muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes de Ciudad Sabiduría. Con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Gracias por estar de nueva cuenta en Suma 2. Estamos hablando de Ciudad Sabiduría, un proyecto dedicado a las personas de tercera edad que desean aportar su experiencia, su sabiduría, su conocimiento, porque son jubilados, pero desean transmitir sus vivencias y pues su sabiduría. Por eso así se llama su asociación civil, Ciudad Sabiduría. Entre ellos están Rosebelia Fernández, licenciada en Comunicación, y quisiera preguntarle sobre el libro que están presentando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Rosebelia, ¿cómo fue tu experiencia al compilar este cúmulo de memorias de todos los autores del libro? Pues mi experiencia para compilar las memorias y pues que pudiera surgir este segundo tomo de Memorias Indelebles, la verdad fue muy, muy padre. Mucho trabajo porque primero revisar los resultados de las entrevistas que realizaron los amigos de CISABE, ellos los transcribieron, yo les di alguna forma, realicé una revisión previa. Y la verdad que me fascinaba leyendo las historias que ellos lograron acumular. Por otro lado, pues invité a personas también a escribir sus memorias y los resultados para mí fueron muy, muy satisfactorios porque fue tan versátil, tan variado todo lo que en este libro fue escrito, que no cabe duda que cada día aprendes algo nuevo. En este caso, no solo escribí mis propias memorias, que bueno, parte de ello yo te lo agradezco a ti, Araceli, porque fuiste mi maestra en el taller de autobiografía, genial maestra, que nos dabas un tema y a volar, ¿verdad? A nosotras a redactar, y tú nos hacías favor de hacernos sugerencias para corregir, y pues aprendimos mucho contigo, mis amigas. Saludos a mis amigas del taller de autobiografía. Pero en realidad me sirvió muchísimo. Yo soy de formación licenciada en Ciencias de la Comunicación y bueno, durante la carrera vemos mucho de redacción y ese tipo de materias. Sin embargo, el estar inmerso en un tema específico no es tan fácil y tú nos diste las herramientas, los elementos para poder hacerlo. Entonces a mí la verdad siempre me ha gustado escribir, pero no lo había hecho. Me motivé mucho con tu taller, Araceli. Había escrito algunas cositas por ahí, sin embargo, el escribir algo sobre mi vida, sobre episodios de mi vida, de la niñez, de la juventud, me súper encantó.
y leerlo de mis compañeros o de las personas a quienes entrevistaron o de mi esposo, pues fue una riqueza muy, muy grande que la valoro muchísimo y la agradezco. Muchas gracias, Rosy, quien eres la compiladora, editora del libro Memorias Indelebles de Ciudad Sabiduría. Ahora quisiera hacerle una pregunta a Guillermo Sandoval. ¿Cómo van a implementar este gran proyecto de Ciudad Sabiduría? Para este gran proyecto tenemos que llevar a cabo varios convenios con instituciones fundamentalmente, convenios con empresas, convenios con universidades inclusive. Para ello, la licenciada Yolanda Reyes Zapata nos ha ayudado y nos ha apoyado muchísimo en estar en contacto directo con esas instituciones. Obviamente que requerimos muchos contactos, sobre todo para que nos impulsen y lleguemos a construir esta gran ciudad sabiduría. Por eso hemos detectado, con lo cual hemos estado en contacto directo con una empresa inversora que se ha motivado demasiado con respecto a este gran proyecto. Esa inversora está bajando recursos a nivel internacional para poder lograr esta ciudad sabiduría dentro del estado de Querétaro. Se requiere muchas hectáreas y se requiere mucho material, mucho dinero, mucha cuestión económica para poderlo lograr. Y esta empresa se ha motivado mucho para poder lograr este gran proyecto. Muchas gracias, Guillermo. Una pregunta para Yolanda Reyes. Sabemos que has incluido dentro de las personas cuyo perfil se presenta en el libro Memorias Indelebles a don Roberto Ruiz Obregón, a quien yo tanto admiré, un gran visionario, un empresario importantísimo para Querétaro en el siglo XX. Tú entrevistaste a don Roberto Ruiz Rubio, su hijo, y quisiéramos preguntarte tus impresiones a partir de esta entrevista. Cuando yo supe del libro de Memorias Indelebles, pensamos en empezar a darle el enfoque, hablar de personajes queretanos, hablar de personas que hayan sido muy significativas en el estado de Querétaro, que hayan sido destacadas por algo. Inmediatamente pensé, don Roberto Ruiz es un queretano ilustre, destacado, que es un ícono para Querétaro, pues desde muy chiquito empezó a ser un gran visionario, emprendedor, creativo. Él vio de dónde sacaba cosas para poder hacer negocios. Fue una situación tan cómoda, tan familiar, que amablemente nos invitó ya le dijimos que queríamos platicar con él acerca de esto, le gustó el proyecto y nos invitó a un espacio exclusivo que tiene él, como un museo de don Roberto. Qué lugar tan maravilloso, y es su lugar también de Roberto Ruiz Jr., donde tiene desde una colección enorme de carros antiguos hasta todas las presentaciones de Coca-Cola, de charolas, detalles de los más mínimos, fotografías de cómo empezó su papá trabajando en ferrocarriles nacionales,
después en los refrescos, como desde niñito él tenía esa visión emprendedora que lo hizo un personaje y un ícono famoso. Entonces, en medio de pláticas de café, con unos bocadillos, se nos pasó el tiempo, casi 2-3 horas hablando, pues para ponerlo en el libro tuvimos que extractar muchísimas cosas, porque hay material ahí como para escribir un libro exclusivo, que creo que sí lo tiene. Pero la idea era plasmar la esencia de don Roberto en este libro nuevo que está que tenemos ahorita, que se llama Memorias Indelebles, pero es el segundo libro. Y entonces ahí nos platicó cómo su papá fue ese gran empresario, tan emprendedor, cómo a ellos como hijos los fue formando y los fue llevando a que tuvieran esa responsabilidad, esa visión, y que continuaran un legado que él había emprendido. Y así fue como se fueron dando las cosas que quedaron. Lean el libro cuando tengan chance, porque verán qué cosa tan interesante de él. Y entonces ahí ya nos fue comentando todo esto y cómo es que él llegó a donde está ahorita. Todos sus hermanos, la historia de todos los hermanos Ruiz Rubio es impresionante, que yo creo que bien merecerían un libro o un capítulo de nuestro siguiente libro. Gracias. Guillermo Sandoval, quisiera preguntarte, ¿quiénes conforman Ciudad Sabiduría? En realidad, los que conformamos esta asociación civil de una manera legal, directamente, como mesa directiva, son principalmente Armando Santiago Contreras, quien es el fundador. Tenemos también a Manuel Enríquez. Manuel Enríquez Rincón es licenciado en administración, también adulto mayor, más de 80 años de edad. Ezequiel García es un contador con muchísima experiencia, sobre todo en grupos, en consejos, etc. Tenemos a Yolanda Reyes Zapata, quien ella es psicóloga, tiene maestría en psicología y en trabajo realmente social. Una persona también muy conocedora y adulta mayor. Está también Pepe Valencia. Pepe Valencia, José Valencia, es un doctor geriatra, gerontólogo, quien está directamente con nosotros y quien nos ha promovido muchísimo. Tenemos también a una, pues no adulta mayor, pero sí es una joven muy entusiasta que nos ha ayudado muchísimo, sobre todo en la secretaría, prácticamente para promover las reuniones, estar en contactos directos con el estado de Querétaro, en todos los municipios, y esto es muy importante para nosotros. Marisela Santaolalla. Tenemos también a Guillermo Sandoval, que es su servidor, que hemos estado desde hace pues probablemente unos 8 años trabajando directamente en esta asociación. Una pregunta más para Rosa Evelia Fernández. ¿Dónde se puede contactar al grupo de Ciudad Sabiduría y cómo unirse a los proyectos de esta asociación civil? Nos pueden contactar en el correo electrónico memoriasindelebles29@gmail.com o directamente en la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Coordinación de Librerías UAC, y por inbox pueden realizar su pedido. Estamos a sus órdenes y nos encantaría que nuestro libro, nuestra compilación Memorias Indelebles, les guste y pueda ser difundida.
Muchas gracias a nuestros ponentes de este programa, Yolanda Reyes Zapata, Guillermo Sandoval y Rosa Evelia Fernández, integrantes de Ciudad Sabiduría, por su participación y por invitar a todos nuestros adultos mayores a unirse a este proyecto. Gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción, al equipo de Adrián Monroy y a nuestra directora general, Claudia Ivonne Hernández, de Canal 10, de Radio y Televisión Querétaro. Hasta la próxima.